Bueno, vamos a continuar entonces con Vibrant. Estamos a tiempo. Juan, ¿aquí te lo pongo? Sí, muchas gracias, muy amable. Ok, bueno. Entonces, ¿cuántos de ustedes conocen Vibrant? Víctor, Albert, algo está pasando porque siempre que pido que levanten la mano solamente son como 3 o 4. ¿Sabes qué? Están dormidos. Hay que despertarlos. Ok, ¿quiénes de ustedes han instalado Vibrant o han comprado algo de Vibrant? Nadie. Tenemos un problema grave. No, los tengo que defender a ustedes. ¿Con qué vergüenza le van a decir aquí a Juan Pablo que no han usado Vibrant? A ver, mejor que nos digan por qué no han usado Vibrant. Levanten la mano y tomamos sus respuestas. ¿Por qué no han especificado Vibrant en sus proyectos? Por allá. Porque es nuevo. Es nuevo, es reciente. Ok. Listo, muy bien. Todavía no hay mucha información o conocimiento. Pueden comprar. Ah, Está ya disponible. ¿Por qué no han especificado Vibrant en sus proyectos? ¿No quieren ganar más dinero o no? ¿Ven que la iluminación no es un fuerte aquí en México? O sea, aquí los bombillos todavía son los bombillos clásicos de un bombillo por zona o... Acuérdense que ustedes ya tienen dominado el mercado de la automatización y están acostumbrados a hacer proyectos puramente de automatización, pero necesitamos empezar a crecer los negocios y a apoderarnos de algunas tecnologías que antes no hacíamos, que ya nos va a empezar a tocar hacer. Una muy importante es el tema de iluminación. Nosotros no estamos acostumbrados a instalar focos y tiras, estoy de acuerdo, pero lo tenemos que hacer porque es lo que viene y es lo que va a ayudar a que sus negocios crezcan. Lo mismo que pasó con las persianas. Antes nadie de ustedes instalaba persianas inteligentes y nadie las integraba y hoy muchas empresas lo hacen y los proyectos que hacen con persianas muchas veces son del mismo tamaño que el mismo proyecto de automatización. Entonces, tienen que ir pensando cómo van a crecer su negocio. No solo crezcan su negocio teniendo más clientes y más proyectos y más arquitectos. Crezcan su negocio integrando más tecnologías para sus clientes en sus proyectos. La iluminación, las cortinas, etcétera. Pregunta, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en proyectos no se encuentran con un diseñador de iluminación o con un plano de iluminación que ya viene preestablecido? Todos, porque si no, no podrían cotizar la iluminación. ¿Y cuántos de ustedes no han tenido que pelear con el de la iluminación porque él quiere montar un tipo de sistema que no se deja integrar, que resulta que es completamente diferente a lo que ustedes quieren ofrecerle al cliente y han tenido ese problema de decir, bueno, pero es que el cliente me quiere comprar a mí, pero el de la iluminación sale con unos bombillos que no se integran, no funcionan? A ver, déjame hacer otra pregunta. Nadie de aquí ha especificado Vibrant. ¿Quién de aquí ha especificado iluminación que no sea Vibrant? Bueno, miren, ¿Qué han especificado? Pero no control de iluminación. sino focos. Focos. Driver, focos. ¿Quién ha especificado tiras de LED, focos, o sea, el hardware de la iluminación? Por allá. Muy poquitos. O sea, sí, 7, 8 empresas. Necesitamos abrirnos a nueva tecnología y acostumbrarnos. Acuérdense que lo que viene ahorita fuerte es la iluminación. Viene muy fuerte con todo el tema de las temperaturas del color. Entonces, ábranse, por favor, no se cierren, nos va a tomar tantito tiempo aprender, pero el promedio de venta de sus proyectos va a subir automáticamente. Es como los parlantes, o sea, todo el mundo necesita iluminación, la iluminación tiene que estar en un proyecto y es uno de los fuertes que ustedes pueden entrar. Nosotros entramos con control por con control, pero no entramos con luminarias y en cambio esta es la oportunidad de poder entrar con control y luminarias y ustedes mismos hacer toda la solución. Michelle, did you understand what's happening here? None of these guys has ever specified Vibrant in a project. Never. Yes, exactly. How can we do that? What about a 40% discount for today? We'll split it 20-20. ¿Ah? A ver, apláudanle, ¿no? A ver si se le hace. Something, give me something to work with. ¿Done? 40% de descuento de aquí a fin de mes para todo lo que compren de Vibrant. ¿Ok?
Vuélvanle a aplaudir ahora sí, por favor, de veras. Porfa, háganlo. Créanme, sus negocios se los van a agradecer. Es crecimiento orgánico para sus negocios. No necesitan hacer nada más que especificarlo. Ya tienen al arquitecto, ya tienen el proyecto, ya tienen el cliente, pues ya nada más metan lo que les haga falta. ¿Cuánto apuesto que muchos de ustedes les ha tocado meterse un poquitico a la iluminación porque el que ofreció la iluminación no entiende cómo controlarla con ustedes? Entonces, más de uno de ustedes ha tenido que meterse en qué es 0,10 voltios, meterse en qué es Dalí, meterse en lo que es corte de fase, en que si el bombillo es compatible o no compatible. Ustedes eso ya lo conocen, entonces es prácticamente ir un pasito más allá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, O cerramos aquí la presentación sí, y cambiamos de exacto. tema. A lo que sigue. Sí. Para no perder el tiempo. Es el cómo va a generar la luz, la intensidad, lo que tienes que cubrir. O sea, hay ciertas cosas ahí que también, Sí. por eso es que uno se apoya a veces en el diseñador. Correcto. Es que no confundamos. Una cosa es el diseño de la iluminación y otra cosa es el suministro de la iluminación. Exacto. No les estoy pidiendo que lo diseñen. Si saben diseñarlo, que Perfecto. es un tema. O sea, sí es un tema, diséñenlo. Pero si no, no necesitan diseñarlo. Sus clientes y sus arquitectos tienen diseñadores de iluminación. Vika, ya tiene una pregunta. Sus clientes tienen diseñadores de iluminación que van a especificar tiras de LED, se los garantizo. Sí, eso es lo que se está Todos viendo. los proyectos que vayan a hacer de hoy en adelante van a tener tiras LED. Todos, 100%. ¿Por qué no venden ustedes las tiras? Le están dejando el negocio a alguien más. Sí, una pregunta. En el tema de la especificación, ¿tienes el aplicativo para Dialux para hacer el cálculo sobre Vibrant en esta marca? Que pues en Dialux muchas veces te pide lo que es el CRI, tenemos un CRI más del 90%, más de 92, y dependiendo de los looks, o sea, dependiendo de la marca que tú cojas de Vibrant, tenemos lumens por metro por pie. Entonces sí puedes tener ciertos parámetros. Sí, lo que pasa es que en el proyecto de iluminación, cuando se reemplaza una lámpara, y no digo el housing luminario, sino el que emite la luz, La tira. a veces se tiene ciertas ópticas para poder hacer un baño correcto del área, que no genere ciertas sombras en los espacios y podamos crear los ambientes que queremos lograr, incluso con la atenuación. Por eso pregunto si Vibran tiene este alcance para poder reemplazar ciertas especificaciones como apertura, si es frozen el foco o sea accesorios que tenga para que puedan inclusive no hacer el deslumbramiento que algunos accesorios o de lámparas también hay. Eso es algo muy importante. Inicialmente nosotros solamente tenemos cinta LED y en la cinta LED solamente tenemos lo que es la parte de Fixed, de Tunable White y de RGBTW. Entonces tenemos varias. Pero sí hay accesorios de los que hablas. Sí. O sea, hay diferentes tipos de tiras con diferentes recubrimientos para que no deslumbre, para que no veas los foquitos. Y hay diferentes tipos de housings. Ahorita los va a presentar Juan Pablo. Las instrucciones. Exactamente. Hay para empotrar en el plafón que quede como una línea corrida. Hay esquineros para esconderlos y que no se vean la luz. Sí el difusor. Sí hay ese tipo de accesorios. Y si se meten al webinar que hicimos de Vibrant, presentamos un cotizador que armamos que te ayuda, estuvo complicado de hacer, pero es como un diseñador de iluminación en donde tú le pones en cada área qué tipo de iluminación quieres y qué distancia o cuántos metros de iluminación necesitas y solito te completa todos los accesorios que necesitas, los drivers, las fuentes, las extrusiones, los cobertores, todo. Entonces, métanse a ese webinar Control Flow en español en YouTube y el que quiera esa hoja, hable con sus vendedores para que les compartan el documento. Y, y la microcertificación que tenemos en el portal, ¿cuántos de ustedes la han utilizado? ¿Quién ya se microcertificó? Tenemos 3, 4. 4. Sí. Vamos a darles un premio a los que se certificaron. Sí. Pasen al frente, por favor. Todos los que están certificados en los certificados. En y estaría muy feo que les dé algo de Gobi, ¿no? La competencia de Vibrant. Les vamos a dar unos audífonos de Nothing
muy buenos. Leti, ¿está Leti? Leti, Bueno. Leti. Bien hecho. Señores, Celso, ¿cuántos regalos vas a llevarte hoy? Nada más quiero saber. Para prepararme. Exactamente. Aplausos, por favor. Señores, entren en el tema. Sus carteras se los van a agradecer, se los prometo. ¿Ok? Hola, Leti. Te perdimos. ¿Quieres que volvamos a empezar? A ver, hay que volver a empezar. Ya digo, Leti. A ver. No es cierto, Leti. Ya no, Leti, gracias. Demasiado tarde. Está bien. Había unas preguntas más por aquí, ¿no? Sí, ¿más preguntas? Antes de que arranquemos, por allá. ¿Pueden ver cómo funciona? Claro. Ahorita terminando la presentación, si quieren pasen al módulo, a la Vic. Pregunta ya. Pasen para ver cómo van a poder ver ahí las tiras funcionando y todo. Sí. ¿Hay algún demo kit? Michelita, do we have like a demo kit to take to the clients for Vibrant? ¿No? Pero podemos hacer uno, ¿no? Sí, yo lo que recomendaría es podemos utilizar una fuente. Ahí hay diferentes tipos de controles que tenemos para las cintas LED. Por ejemplo, el más básico de todos es Zigbee y maneja 5 canales donde tú puedes manejar prácticamente cualquier tipo de cinta. Entonces, podría ser la cinta con el controlador, la fuente de poder y ya lo metes dentro de un proyecto de Control 4 pequeño y con eso puedes hacer un demo muy interesante. Michelita, can we talk to the marketing team and ask them if they can do something? Están haciendo uno. Bien. Están trabajando en un kit. And this is for the dealers to take to the architects and customers, right? Le aplauden, por favor. Todo lo que diga le vamos a aplaudir, ¿ok? Muy bien. ¿Quién tenía más pregunta, perdón? Por allá. ¿Gritas o me voy hasta allá? ¿Cuánto tiempo me puede ayudar a cambiar la especificación de lo que ya está, de las tiras LED a Vibrant? El otro día hicimos uno en 10 segundos. No, fueron 11 segundos, creo. Depende. O sea, si lo traes bien especificado, sí, muy rápido. Es únicamente sustituir. Lo más importante es el metraje de cinta que se requiere, el tipo de destrucción, pues como tener el concepto de dónde va a ir. El metraje es lo más importante para saber exactamente potencias y saber distancias. Y el tipo de luminaria. Y el tipo. Ahorita en los showrooms que tienen, ¿ya está puesto? Todavía no. Okay. Acaba de llegar, es lo primerito que llegó, lo tienen en esa mesa. Sí lo vamos a poner en los showrooms para que puedan llevar a sus clientes y verlo, aunque vamos a ponerlo expuesto, no lo voy a poner así porque no lo van a diferenciar, ¿ok? Pero sí, y nuestro equipo de diseño, no sé si está aquí Ángel Cano. Está acá afuera. Está acá afuera. Ángel Cano está allá afuera. Ángel tiene un equipo que está dedicado exclusivamente para ayudarlos a todos ustedes en diseño de proyectos, sea Vibrant o sea cualquier otra cosa. Cotización, especificación, planos, supervisión a veces, lo que quieran. Entonces apóyense de él, hablen con sus vendedores si necesitan algo y ellos con mucho gusto les ayudan a hacer conteos de iluminación, diseños de iluminación, etcétera. ¿Ok? Ahí está Ángel, levanta la mano Ángel. Él es Ángel. Un aplauso para Ángel. ¡Bravo, bravo! Ángel, te tocó la mala, hermano, por distraído. No, nada más te quería presentar para que se apoyen en ti, para que te la apoyen. Por si necesitan alguna ayuda en diseño. ¿Ok? Ahí está Angelito. No es menor de edad, aunque parezca, no es menor de edad. Es muy bueno. Ya pueden hablar seriamente con él. Pueden pervertirlo y su equipo también es muy bueno, ¿ok? Gracias, Angelito. ¿No más preguntas? Vamos con Vibrant Okay. entonces. Venga. ¿No era esta la presentación? No, esta era solo la introducción. Me callo y me voy. Ok. Bueno, como les mencionaba, esto es lo que se está viendo hoy en día en el mercado y yo creo que ustedes lo están experimentando o lo están evidenciando y es el cambio que hay en todo lo que es la parte de iluminación.
donde pasábamos de una solución tradicional con focos que eran de pronto solamente centrales o solamente de aplique en ciertos momentos, a lo que va a ser hoy en día todo lo que es iluminación lineal y todo lo que se puede hacer con las cintas LED, ¿sí? Entonces, las cintas LED como tal son tiras flexibles que contienen múltiples LED y les permiten a ustedes o a los diseñadores crear múltiples experiencias y escenas dentro de una solución de iluminación. Entonces ya no tenemos un foco puntual, sino que ya tenemos múltiples zonas en las que se pueden colocar estos dispositivos o estas cintas y tener una experiencia y una sensación mucho más innovadora a la hora de trabajar. Cuando estamos hablando de cintas LED, por ejemplo, de un solo color, algo que es muy interesante y es también eso, y es que con el bombillo tradicional y el aplique tradicional, simplemente hablábamos de tipo de iluminación, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de iluminación íbamos a manejar? ¿Qué temperatura de color íbamos a manejar? Por lo general, siempre hablamos que de oficina o de trabajo, entonces es luz blanca de 4000 a 5000. Cuando estamos hablando de relax, de relajación, de descansar, estamos hablando de entre 2000 y 3000. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos que en el proyecto no solamente exista un solo tipo de temperatura, sino que podamos jugar con cualquier tipo de temperatura? Es ahí donde mencionamos lo de tunable white, y es cómo podemos hacer que una cinta LED pase de diferentes colores, desde amarillo hasta blanco, dependiendo de, por ejemplo, el día diurno o el daylight, y es que el mismo cliente pueda coger y presionar la luz a las 6 de la tarde y esté amarillito, pero entonces a las 12 del día esté blanco, o a las 6 de la mañana esté otra vez amarillito. Entonces eso es lo que nos va a permitir que el comportamiento de la cinta sea de acuerdo o a la temperatura o al tipo de día o a la hora de día, o que el cliente pueda también decidir cómo lo quiere. Si yo quiero que en las noches cuando yo llegue sea temperatura cálida de descanso, o si yo quiero que cuando llegue en la tarde sea luz blanca porque sigo trabajando y quiero estar abierto y quiero estar despierto. Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Otro punto muy importante que hay que manejar son las capas de iluminación. Siempre que hablamos de cintas LED, vamos a empezar a ver este tipo de información. Entonces, muchas veces hablamos de las capas de iluminación que existen cuando se habla con cinta LED, y es porque la cinta LED puede ser de diferentes tipos. Puede ser decorativa, puede ser simplemente una cinta LED que esté enfocada en darle resalte a un arte, a un cuadro o a ciertos puntos específicos. Puede ser iluminación ambiental, que donde se quiere es que simplemente ilumine de alguna manera y que sea una manera confortable para la iluminación. O puede ser iluminación de trabajo, donde queremos tenerlo, por ejemplo, debajo de las gaveteras de la cocina, donde yo voy a picar las frutas, o si yo lo quiero tener en mi escritorio donde yo voy a trabajar. Esos son los tipos de capas de iluminación que yo puedo tener dentro de una misma solución. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dependiendo de la iluminación que yo voy a utilizar, yo puedo tener cintas de nosotros que pueden ajustarse a ese tipo de comportamiento. Entonces, cuando estamos hablando de iluminación decorativa, ustedes van a ver que por lo general termina en A, en LA, y vamos a encontrar varios tipos de iluminación que pueden utilizarse. De todas maneras, esto no significa y no es que sea solamente para esa solución. Ustedes pueden utilizar esta en otros tipos de solución también, dependiendo de si cumple o no con la condición. Tenemos iluminación de trabajo, la que le llamamos performance. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces cuando estamos trabajando iluminación decorativa, no es una iluminación que es muy fuerte, es una iluminación que más bien es tenue, no es tan brillante, sino que estamos hablando de 2250 lumens. Si es iluminación de trabajo, estamos hablando de más de 250 lumens a 400, muchas veces dicen que 500 lumens. Y si estamos hablando de iluminación general, pues podríamos estar hablando de más de 500 lumens dependiendo, de 400 lumens dependiendo. Entonces, lo que vamos a tener aquí es toda una serie de luminarias que nosotros tenemos que pueden enganchar y que pueden funcionar en las especificaciones de diseño que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, tenemos la tunable white, que puede ir desde 1800 hasta 3000 y que puede tener 262 lumens por pie aproximadamente. Podemos tener en esta parte también la LP Tunable White, pero esta es de 335 lumens por pie. O podemos tener colores fixed,
que significa que son colores fijos. Entonces, lo más importante es, yo tengo cintas LED que pueden trabajar desde los 1800 hasta los 3000. ¿Qué significa eso? De que cuando yo dimerizo esa cinta se dimeriza desde 1800 y se sube hasta 3000. La dimerización no es brillo, la dimerización es temperatura, ¿sí? Entonces prácticamente ella cambia entre amarillo y cambia entre blanco. Si yo tengo fixed es porque la temperatura del color es fija. ¿Qué significa eso? De que es o 2700 o 3000 o 4000. Entonces, si yo quiero tener una cinta LED que sea de un color fijo de 3000, puedo comprar simplemente esa como tal. Y puedo tener entonces también una cinta outdoor que viene específica con unas coberturas y unas instrucciones que son para colocar afuera en el exterior y tienen muy buen comportamiento y son selladas completamente y vienen de 3000 K como tal. Entonces, temperatura de color, máximos lumen por pie, y ya para la parte de allá podemos tener las COP, que también si ustedes ahorita pasan por allí, se van a dar cuenta que son unas cintas LED que tienen el difusor ya dentro de la cinta. Entonces ustedes no ven el LED, sino que ustedes ven simplemente una cintica de color amarillo que va a lo largo de la cinta LED. Y es porque el diodo como tal no se ve, sino que viene oculto dentro de la solución. Y esa te puede dar hasta 460 lumens. No los veo tomando notas. No, ¿Tú los ves anotando? nada. Están con el celular, pero no O saben. les regalamos una libretita con una pluma. ¿Quién quiere? Okay. A ver, por allá están anotando. Dejen su mano levantada hasta que les llegue la carpeta. ¿Va? Tú sigue. El que la baje se queda así. Muy bien, mano levantada. Bueno, queda claro entonces, o sea, algo que es muy importante tener en consideración aquí en este punto es, recuerden que tenemos tunable white, o sea, tenemos cintas LED que cambian de 1800 a 3000 en lo que es la parte de temperatura de color. Tenemos cintas LED que vienen fixed de lo que es 2700, 3000 y 4000. Y tenemos lo que es la parte de COP y ya va a depender dependiendo de cuántos lumens por pie necesito yo en esa iluminación. Sí, por aquí hay una pregunta. Ah, no, ¿es una pregunta o está esperando la libreta? Yo creo que es la libreta. ¿Será? Honestamente, yo creo que es la libreta. Ok. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Sí. Levanten las manos los que falten de libreta, por favor, no se cansen. ¿Qué es ese ejercicio, qué rutina hacen en las mañanas para que se les afloje el brazo tan rápido? Valis no aguantó. ¿Me regalan una para Valis, por favor? Señores, por aquí me hicieron una pregunta muy importante y es una pregunta que aplica mucho para lo que es el concepto de iluminación LED y que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en la hoja de cálculo que hizo Albert, dice muy bien y especifica muy bien los productos que se requieren. Hay que tener un punto muy específico y es el máximo run, que significa que es la distancia máxima que corre una cinta LED, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que la cinta LED es una cinta que tiene diodos y que cada diodo va generando una pérdida de voltaje con la distancia, o hay una pérdida de voltaje o resistencia con la distancia, y eso hace que exista un límite de la máxima distancia que yo puedo tirarme con una cinta LED, ¿cierto? Para responder tu pregunta está esta presentación donde, por ejemplo, la luz blanca exterior te da máximo 55 pies. 55 pies, dependiendo de la cinta. Hay cintas que son más pequeñas, que son, por ejemplo, 4 metros. ¿Sí? Dependiendo de la cinta. Esta es la que te genera la más larga de todas. ¿La más Sí. larga de todas, dijiste? Se puede cortar. ¿Dijiste la más larga de todas o escuché mal? La más larga de todas las cintas. Ya oyeron, ¿eh? ¿Esa cómo viene segmentada para el corte? Dependiendo del tipo de cinta que tú escojas, los cortes pueden ser cada 3.94 pulgadas o 1.5 pulgadas o 1.97 pulgadas. O sea, dependiendo de la cinta es el corte. Siempre en las especificaciones van a encontrar el corte, cada cuánto es y la máxima distancia.
Algo que es muy importante es, ¿qué pasa? Supongamos, hay una cinta que es la RGB-TW, que es la cinta que cambia de color, que es RGB y es tunable white. Entonces tiene 6000 y 3000. ¿Qué pasa con esa cinta? Esa cinta tiene máximo 4 metros de distancia. El máximo run es 4 metros. ¿Qué pasa si yo tengo una cinta o quiero alumbrar esta recta que es de 20 metros de distancia? ¿Qué dirían ustedes que debo hacer ahí? ¿Y cómo las conecto? ¿Paralelo de quién? Ok, ¿sí? Un splitter. Ok, ¿qué más? Ahorita vamos a ver un poquitico de eso porque me parece muy importante entender ese concepto. O sea, muchas veces no significa que tengamos la limitante de 4 metros. Nosotros podemos hacer soluciones de muchos metrajes, pero es cómo ustedes conectan esa cinta. La cinta no se puede conectar, empalmar la una con la otra, porque va a haber una pérdida de iluminación y ustedes van a ver que se pierde y se dimeriza un poquito lo que es la parte de la iluminación. Entonces, siempre cada 4 metros yo tengo que buscar la fuente. Entonces yo me tengo que ir desde la fuente a 4 metros y después de los 4 metros irme otra vez de la fuente a los 4 metros restantes. Entonces siempre todo lo que es distancia que no va a ser iluminada tiene que ser distancia cableada y la iluminación ya va de ahí y yo hago el empalme simplemente. O yo llego a la mitad de la cinta y salgo 4 para allá y 4 para allá, dependiendo de lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, iluminación lineal. Tenemos entonces lo que les mencionaba. Por ejemplo, para alto rendimiento, que son las LP, podemos llegar hasta 27 pies máximo. Las COP llegan hasta 16 pies. Las tunable wide hasta 20 y las exteriores llegan hasta 55 pies. Entonces eso nos va a permitir tener, dependiendo de la solución, distancias máximas como tal. Y la protección IP, por ejemplo, la luz blanca exterior es IP67. Esa la puedes colocar sin ningún problema al lado de una alberca, al lado de una piscina, en las zonas exteriores, completamente. Y las otras son IP54. Todas las cintas LED que nosotros tenemos por defecto son IP54, a excepción de la exterior que es IP67. Recordemos que el doblado es un doblado solo frontal. ¿Qué significa eso? De que la cinta LED solamente se puede doblar de la misma manera como viene, no se puede hacer giros, torsiones como tal, sino que simplemente es el giro normal como tal. Tiene cinta 3M en la parte trasera doble adhesiva, o sea que para adherirlo directamente, y calificado para funcionar 12 horas diarias. O sea, prácticamente garantizamos y tiene muy buena garantía lo que es la parte de Vibram. En la parte de los conectores, ahorita en la mesa se van a dar cuenta que tenemos varios tipos de conectores. Están los heavy duty, que son los conectores más gruesos y más sólidos. El problema con estos heavy duty es que no entran dentro de la extrusión. La extrusión es el aluminio donde ustedes van a colocar la cinta. Entonces hay que tener en consideración qué tipo colocar, ¿cierto? La ventaja que yo tengo con los heavy duty es que pueden venir de 2, 3, 4, 5 canales, o sea, dependiendo de lo que yo quiera. Mientras que los que son pequeños, estos pequeñitos que sí pueden ir metidos dentro de la extrusión, solamente vienen para un canal. Cuando hablamos de canales, estamos hablando del tipo de luminaria. Por lo general, cuando estamos hablando de tunable white o estamos hablando de fixed, solamente es un canal. Cuando estamos hablando de RGB, estamos hablando de 3 canales. Y cuando estamos hablando de RGB tunable white, estamos hablando de 5 canales. ¿Cierto? Entonces significa que necesitamos 5 cables desde la fuente o desde el controlador hacia la cinta LED para conectar la cinta como tal. Estas son las instrucciones. Las instrucciones vienen por paquetes. Cuando ustedes miran en la instrucción, él viene por paquete de metro. Entonces vienen, por ejemplo, 5 metros en paquetes de metro, donde ustedes simplemente lo unen. Él viene con los agujeritos listos para todo lo que es la parte del tornillo. Algunos paquetes vienen de 3, dependiendo obviamente de los que se quieran. Tienen los agujeros de fijación y se puede cortar simplemente en campo, no hay ningún problema, dependiendo de lo que ustedes quieran. Algo que es muy importante y es, no sé si ustedes han visto que cuando se trabaja la cinta LED, muchas veces se coloca la cinta LED sola. La colocan debajo dentro de la ranura de la madera
no le prestan atención al aluminio. Es muy importante la extrusión. La extrusión es una componente de aluminio que ayuda a disipar la temperatura del diodo. Entonces, si yo no utilizo la extrusión y yo no utilizo la componente de aluminio, el diodo se puede calentar más. Si yo lo meto en una ranura de madera, se puede calentar más, va a conservar más el calor y por ende la duración de la cinta va a ser menor. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con muchas luminarias LED que vemos en el mercado? Que ustedes empiezan a ver que cambian de colores o empiezan a opacarse. Es porque hay tanta temperatura y no se tuvo en consideración la temperatura y ya empieza a tener defecto la cinta LED o el dispositivo LED como tal. Sí, entonces crea un aspecto mejorado del acabado al utilizar extrusión, dirige la luz porque hay algunas extrusiones que te permiten estar a 45 grados o tener un poquito más de profundidad o estar un poquito más sobresalidas, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dijo? No escuché. Que ¿cuál es el driver para estas cintas LED? Ya vamos a mirar porque dentro de la solución, aquí estamos hablando de las cintas. Luego de las cintas tenemos que hablar de los controladores. ¿Cómo vamos a controlar esa cinta? Y luego de los controladores es las fuentes de poder, cómo las vamos a alimentar, ¿cierto? Entonces hay varios conceptos que hay que tener muy en cuenta a la hora de hablar de Vibra. Zambudio. ¿Está presente Víctor o se fue a dormir? Leti, ¿me lo buscas? Quiero que le suba el documento de Excel que hicimos, en donde les enseña exactamente qué componentes necesitan y cuáles son compatibles con cuáles. Exacto. Ahorita se los ponemos. Bueno, entonces, en la parte de las extrusiones, tenemos extrusiones que vienen para montaje superficial, que pueden ser más profundas, más delgadas, dependiendo de lo que queramos, pero son superficiales. Tenemos montaje empotrado, que ustedes pueden meter en el drywall, pueden empastar, pueden darle la solución como quieran. Tenemos con diferentes grados de inclinación y hay algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. Y es lo que decía Albert. En algunos, yo tengo instrucciones que tienen que ser compatibles con la cinta LED, dependiendo de su ancho de la cinta LED. Voy a ver si puedo o no. Por ejemplo, tenemos una instrucción que le llamamos la universal. La instrucción universal funciona para cualquier tipo de cinta. Entonces, con eso garantizamos de que no tienen ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, todas las instrucciones vienen con su difusor, con su lente en la parte superior que difumina todo lo que es la parte de iluminación y hace que se pierda el LED. Si yo cojo una cinta LED nuestra y la prendo, pues voy a ver los LEDcitos cada uno o menos de 1 pulgada o cada 1,5 centímetros, dependiendo de la cinta. Entonces, el difusor lo que hace es que me ayuda a disimular todos esos puntos y a que sea mucho más perfecta y mucho más lineal la solución. Hay algunos problemas que uno se encuentra comúnmente cuando hablamos de la luz blanca. No sé si a ustedes les ha pasado, o no que les haya pasado, pero que lo hayan visto. Posiblemente diodos despegados, o sea, muchas veces ustedes ven una cinta y ven un oscuro, y es que posiblemente el diodo de ese ya se fundió o se despegó. Polaridad, muchas veces si colocan al contrario la energía, pueden tener problemas de polaridad. Caída de voltaje, que es algo muy común. Si yo no calculo bien la potencia de la cinta LED, en la distancia a medida que avanzo en la cinta LED voy a ver que hay pérdida o que voy a encontrar más oscuridad de lo que estaba al principio, y es por la pérdida de voltaje. Luz intermitente en la cinta, muchas veces cuando la cinta está parpadeando, puede ser una sobrecarga de la fuente. Entonces, cuando yo coloco una cinta LED y coloco una fuente que no es capaz con esta cinta LED, voy a empezar a ver parpadeo de la cinta LED, ¿sí? La cinta no enciende, pues el conector puede estar malo o se puede haber perdido la conectividad del cobre como tal de la conexión. Y el calor obviamente influye mucho. Un encendido de 24/7 pues ya va a darle mucho menos tiempo de vida a la cinta como tal. Y el calor ambiental, dependiendo de la temperatura que yo tenga en el ambiente. ¿Listo? Entonces, hasta ahí queda claro lo que es la parte de las cintas LED. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por allá? La cinta LED es dimeable, correcto. La puedes dependiendo de la cinta que tú escojas. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de las cintas blancas o de las cintas de un solo color, se pueden dimerizar por los interruptores dimerizables nuestros o se pueden dimerizar por dispositivos que tenemos de signo.
¿Alguna otra pregunta en lo que es cinta LED? ¿No? Oigan, un amigo mío me mandó una tonelada de mazapanes. ¿Quién quiere uno? ¿Todos? Está cabrón. Les voy echando. No se puede. Sigue si quieres y yo ahorita los bombardeo de mazapán. Bueno, ok. Entonces, ya tenemos claro lo que es la parte de la cinta LED, ¿correcto? Ahora vamos a lo que es la parte del control. ¡Ay! Ok. En lo que es la parte del control. No, pero dale mejor porque ya los veo que están mirando prefieren el mazapán que el que vibran. Nos va a tocar es empezar a vender comida, yo ya vi. Vea, por allá no, por allá había una mano levantada desde hace media hora. ¿Tú qué, Zamudio? A ver, ahí te va, Zamudio. Vean. ¡Uy! Falta allí. Si sale algún herido, nos avisa, por favor. ¡Uy! No cacha nada, ¿eh? Están de nenas todos, te callas. ¿Ya? No, más levántame. ¡Ay! Ok. Bueno, señores, mucha atención aquí porque este es otro punto muy importante. A ver, los noto muy dispersos. Albert, ¿qué tenía ese mazapán? ¿Licor o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene el mazapán? ¿Licor que los veo como dispersos? Sí, es puro licor. Tienen, están toqueteados, ¿eh? No crean que es puro cacahuate. Ok. Señores, traen. entonces, para este punto es muy importante, atención. En la parte ya tenemos lo que es la parte de las cintas, ¿cierto? Queda claro. Puntos importantes a la hora de tener en consideración con la cinta. Lumens, o sea, cuánta potencia yo necesito por cinta y eso lo voy a ver. Temperatura, va a ser una temperatura fija, va a ser una temperatura variable, ¿qué voy a querer? ¿Sí? La potencia máxima que requiero por cada cinta o por el trayecto completo y la máxima distancia que tengo por cinta. ¿Qué voy a hacer en esos puntos, cierto? Pero entonces ahora viene lo que es la parte del control. ¿Ustedes cómo creen que se controla la cinta? ¿Qué tipos de control encontramos? Por aquí me mencionan DMX. ¿Alguno de ustedes ha escuchado DMX? Muy bien. ¿Qué otro? AMX. KNX. ¿Sí? Porque... ¿Alguien dijo AMX? No, por aquí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dime quién fue, Juan Pablo. Por aquí dijeron KNX. ¿Quién dijo AMX? Ah, KNX. Ok, KNX. Cuidadito, ¿eh? Dalí. ¿Cuántos han visto Dalí por ahí en el mercado? ¿Qué tal es Dalí aquí en México? ¿Poco visible o muy visible? Ok, muy bien, listo. Pero entonces, algo que es muy importante que debemos tener en consideración es que, así como nosotros tenemos una solución Zigbee para iluminación, que tenemos los interruptores Zigbee y tenemos la iluminación centralizada, también en Vibrant ustedes van a encontrar esos dos tipos de soluciones. Entonces, tenemos control Zigbee para las cintas LED y tenemos control DMX o DALI ya cuando estamos hablando de algo mucho más robusto. Si estamos hablando de inalámbrico, yo quiero controlar una cinta LED, me voy por Zigbee. Si yo quiero controlar una cinta LED por cableado, me voy por DMX o me voy por DALI, ¿cierto? Dependiendo de la cinta, porque también lo puedo hacer por un simplemente interruptor de dimerización básico, si es de un solo canal o fixed. ¿Listo? Oigan, perdón que te interrumpa, pero es costumbre. Sí, ya me los... Los que están en el webinar de la semana, saben que la gente de Guadalajara siempre nos torea que nos va a traer tequila y se hacen güeyes. Ya llegó el tequila. Un aplauso, por favor, a la gente de Guadalajara.
Entonces ese toca de acopita para cada uno. Ahorita sí pasan y les vamos a hacer aquí cadenita. Dijeron que para todos, ahí está el camión afuera. Cuando salgan del Westin, pregunten por el camión del tequila y ahí directo ya van por él. Ok, lo recogen. Gracias. Felicitaciones, muy bien. Ok, bueno, entonces, muy importante tener en consideración eso. La pregunta que me doy es, ¿cuándo utilizar Zigbee y cuándo utilizar DMX o DALI? Dependiendo del proyecto. ¿Qué tal si ustedes tienen, por ejemplo, un family room donde está un teatro en casa y simplemente quieren 2 o 3 cinticas LED de color? Pues DMX para esa solución puede ser muy costoso y puede salirse un poquitico de la mano. Mientras que si yo coloco Zigbee, pues simplemente tengo los 3 modulitos y voy a poder controlar las cargas que requiera. Pero si ustedes me dicen que quieren hacer un casino y el casino tiene 200 tipos de cargas de cinta LED, ahí sí probablemente me puedo ir por DMX porque es una mejor solución. Entonces es muy importante tener en consideración cuándo utilizar DMX, cuándo utilizar DALI, cuándo utilizar Zigbee, dependiendo del tipo de proyecto y dependiendo de la solución. Listo. Entonces, para empezar, tenemos este que se llama el DSM4, que ustedes lo van a ver allá en el modulito de Vibrant, y es un módulo que solamente sirve, ojo, solamente sirve para colores, perdón, para cintas fixed de un solo canal, pero puede tener hasta 4 canales para manejar 4 cargas. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, una cinta LED en la parte superior del techo, tengo una cinta LED a borde del zócalo del piso, tengo una cinta LED en el muro, que son varios circuitos, yo los puedo conectar todos a este y los puedo controlar independientemente, sin ningún problema. Y tienen sus fuentes de poder, que su fuente de poder puede ser independiente por cada canal o puede ser una fuente por todos los canales, dependiendo de la potencia total que me consuma. ¿Sí? Algo que hay que tener muy en consideración es cuando hablamos de la cinta LED, hablamos de la potencia que consume por metro o consume por pie. Esta es otra limitante y es que el controlador tiene un máximo de potencia. Entonces, este significa que consume o que puede tener control de una cinta LED de máximo 160 vatios. O sea que yo le puedo colocar una distancia de máximo 160 vatios de cinta LED sin ningún problema a este controlador. Listo. Aquí tenemos otro controlador que también está allá, que es muy interesante y es un controlador que permite tener varios canales. Está más de todo diseñado para lo que es RGB o tunable white de 3 canales o de 2 canales y de un solo canal. Resulta que esta cajita es una cajita pequeñita, es un dispositivo pequeñito que puede ir colocado en la ranura directamente de la cinta LED y al ladito de la cinta LED. Entonces es muy interesante cuando ustedes lo quieren ocultar de pronto en un gabinete donde van a ir cintas LED o en ciertos lugares donde ustedes van a tener iluminación importante, pueden tener este dispositivo te puede controlar diferentes tipos de cinta y simplemente se conecta a la fuente de poder acá. Entonces tienen control y tienen fuente de poder y es Zigbee. Todos los dispositivos que hemos estado mencionando hasta ahora son Zigbee. O sea que prácticamente solamente es identificarlo dentro del proyecto de Control 4 y ya tengo control sobre la cinta sin ningún inconveniente. Ahí ya vamos a mirar. Ya vamos a ir al otro que es este que está acá, que es ya para tendencias de color. Entonces, todo lo que vimos ahí es una solución que podemos tener en cintas LED para cuando hablamos de cintas LED de un solo color. Si ustedes se dan cuenta, no sé si vieron, pero esta imagen es la misma imagen que había al principio, solo que estábamos mirándola en blanco. Esta ya es a color. Entonces, el RGBTW, que es la cinta LED color, nos permite jugar con blancos, cálidos y colores. Esa es la mejor cinta que podemos tener en el momento respecto a lo que podemos ofrecer en cuanto a colores, porque el cliente puede tener cualquier rango de color RGB y adicional a eso puede tener cualquier rango de blancos, desde amarillo hasta blanco como tal. Entonces aquí viene lo que son la parte de las cintas RGB. Entonces en las cintas de color también tenemos varias. Tenemos la tunable white, que era la que les mencionaba yo, que va desde 1800, hay una que es desde 1800 hasta 6000, que es de 4 hilos, 3 canales, que es esta que está acá. Tenemos la RGBW, que es colores y solo blanco, o tenemos la RGBTW, que es tunable white, que puede tener amarillo y blanco, ¿sí?
Y tenemos la RGBW exterior. Entonces, prácticamente podemos tener cintas de Vibrant para colores fijos, para tunable white o para colores también, dependiendo de lo que queramos. Y cuando ya tenemos lo que tú mencionabas, cuando ya tenemos cintas de múltiples colores, ya necesitamos este driver o este controlador. Este controlador te puede manejar hasta 5 canales. Entonces, este controlador está diseñado para manejar cintas RGBTW. ¿Sí? Te permite tener hasta 196 vatios. ¿Sí? Te da máximo hasta 196 vatios. Una cinta RGBTW, máxima distancia es 4 metros. O sea que 4 metros te consumen aproximadamente 90 vatios. 4 metros. Entonces, si tú coges y tienes 8 metros, son 160 vatios, que es aproximadamente lo máximo que puedes llegar con este. O sea que para este controlador puedes tener 8 metros de cinta RGBTW con una fuente de poder de 200 vatios. ¿Sí? Ese vendría siendo un kit muy interesante que pueden ustedes tener. O sea, mi recomendación es una fuentecita de 200 vatios, un controlador de estos y 8 metros de cinta. Ese es como el básico. Necesitas otro, exacto. Si quieres manejar otro, si lo quieres manejar en cargas diferentes, necesitas otro controlador. Puede ser la misma fuente, pero necesitas otro controlador. Claro, el controlador es el que te va a dar la limitante de cuándo es encendido y cómo cambió. Exacto. No, son como 21 vatios, son 92 vatios por 4 metros. La RGBTW, 92 vatios por 4 metros. Entonces, puedes colocar 2 tramos a este controlador, que este controlador te soporta 196 vatios. Y con una fuente de 200 vatios. Listo. ¿Qué otro sistema entonces tengo para controlar? Ese sistema que vimos anterior, que era este, es el sistema Zigbee. Entonces lo que nos va a permitir es controlar la cinta LED por medio de Zigbee. Ya la otra solución es decoders por DMX. Entonces, en DMX, que ya vamos a hablar un poquitico más acerca de DMX, yo ya tengo decoders por cada circuito que yo quiera controlar. También me va a dar una distancia máxima. Si ustedes miran, aquí es 192 vatios también por cada decoder, donde yo puedo tener 8 metros de cinta que las puedo controlar igual como grupal. Y yo ya puedo tener cuantos decoder quiera. Algo que es muy importante es que si yo voy a utilizar el DMX o voy a utilizar DALI, necesito tener un gateway de comunicación entre Control4 y DMX o Control4 y DALI. ¿Sí? Este vendría siendo el diagrama de conexión. Entonces, la ventaja es que, por ejemplo, el DMX sí me permite jugar con canales independientes. O sea que yo podría colocar aquí cintas de un solo canal y puedo colocar varias. Y puedo jugar con ciertas características especiales dentro del decoder que me van a permitir agrupar decoder para que funcionen idénticos o tener decoder independientes. Y puedo subirme a la cantidad de luces que yo quiera. O sea, prácticamente en DMX no tengo limitaciones en cuanto a lo que es cantidad de dispositivos. En Zigbee tampoco tengo limitación, pero obviamente a medida que hago un proyecto grande de Zigbee, pues posiblemente necesito más controladores para tener una buena señal Zigbee. Recordemos lo de máximo 70 dispositivos por Zigbee server, ¿sí? Entonces, esos son puntos importantes que debo tener en consideración. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O alguna duda en lo que es la parte del control de una cinta LED? ¿No? ¿Allá están levantando la mano o está descansando? No, o están esperando la libreta o el mazapán. O están esperando el mazapán. Ok. Hasta ahí todo claro entonces en la parte de control. ¿Queda claro el control? Listo. Ahora vamos a la parte de las fuentes de poder.
Resulta que en las fuentes de poder hay algo muy interesante. En las fuentes de poder tenemos fuentes de poder que tienen Zigbee integrado y podemos tener todo el paquete de fuente de poder y controlador en la misma fuente de poder, o podemos tener fuentes de poder independientes, ¿sí? Entonces, estas que tenemos acá son fuentes de poder con potencias de 30, 60, 96, 200 y 300 vatios. Algo que es muy interesante, señores, es que hay que tener en consideración el diseño. Cuando yo diseño en iluminación, muchas veces, por ejemplo, yo quiero tener cintas LED en toda esta área, pero eso implica que yo tengo que tener fuentes de poder y tengo que tener controladores o decoders en algún punto. Entonces, hay varias opciones. Una es yo tener un tablero principal y en el tablero principal tener las fuentes de poder, tener los decoder y irme de los decoder a las cintas como tal. Pero entonces necesito distancia de cable y necesito cables de 5 hilos o necesito cables de 6 hilos o necesito, dependiendo de las distancias, calibre del cable. Exacto, correcto. Eso es lo que vas a ver acá. A medida que tú cambias la distancia, a medida que tú te vas en, esto es una tabla que funciona a 24 voltios y te dice qué calibre de cable utilizar dependiendo de la potencia que te vayas a consumir y qué distancias máximas te va a dar. Entonces es muy importante tener eso. Entonces muchas veces es mejor tener cajas de registro cerquita a las cintas LED donde yo voy a tener mis fuentes y mi decoder y más bien tener mi bus de decoder o mi conexión Zigbee o tener algo para que la comunicación entre el decoder o el controlador hacia la cinta LED sea con distancias pequeñas y no tenga problemas de pérdida de voltaje en los tramos largos. ¿Sí? Entonces, eso va a depender mucho de si ustedes hacen una solución con un panel de iluminación de color DMX centralizado o si lo hacen semicentralizado con accesos en algunos registros para tener acceso a esos decoder y a esos controladores. ¿Sí? Recuerden tener siempre en la parte de fuentes de poder, ¿sí? No, porque ahí ya prácticamente cambia. O sea, cuando tú tienes centralizado, el centralizado lo utilizas para corte de fase, on-off o 0 a 10 voltios. Entonces, tú puedes tener estas luces en dimerizable corte de fase con un módulo AP de panelizado. Pero resulta que entre ellas tú tienes cinta LED o esa que está indirecta es cinta LED, ahí ya tienes que utilizar es el Zigbee o el DMX. Entonces son dos sistemas diferentes y por lo general cuando tú utilizas DMX va directo del tablero de breques a la fuente de poder y tú lo que controlas es el controlador que lo prende, lo apaga, cambia de colores. Eso es lo que hace el controlador. Pero la fuente de poder siempre está conectada a la energía. Bueno, recuerden tener en consideración 20% de la tolerancia o sea, si yo hago un presupuesto de potencia de la cinta LED, tener una tolerancia y no pasarme. O sea, es mejor tener lo que yo les mencionaba, una cinta LED RGB-TW que te consume 4 metros, 92 vatios. Entonces, es mejor utilizar una fuente de 110 vatios, 120 vatios o utilizar 2 tramos con la de 200 vatios que irme a la fija o que quedar muy sesgado en la potencia como tal. Algo que es muy interesante es que estos dispositivos, estas fuentes de poder, también incluyen lo que es la parte del corte de fase o 0 a 10 voltios. Entonces, por ejemplo, para una cinta LED que es solamente de un solo color, ustedes pueden controlarla por una PD o la pueden controlar por un 0 a 10 voltios. Entonces, no es una fuente de poder sencilla, no es una fuente de poder de esas que simplemente le llegan los 120 voltios y le salen 24. No, esta es una fuente de poder que tiene propio control y tiene transformador bueno con control interno para lo que es control de dimerización y control de 0 a 10 voltios. Y estas son las fuentes de poder que les mencionaba, que son fuentes de poder que tienen Zigbee integrado y tienen control integrado. Entonces ustedes pueden utilizar una de estas fuentes de poder directamente conectada a la cinta LED porque ya trae todo.
Ya trae el controlador y ya trae la fuente de poder. ¿Sí? Es muy importante tener en consideración qué tipo de cinta puedo utilizar. En este tipo de fuente solamente puedo utilizar RGB de 3 canales. Es lo máximo que puedo hacer. Bueno, ¿qué problemas podemos encontrar cuando estamos hablando acerca de cintas de color? Entonces, uno de los colores no funciona en una sección. Entonces, puede ser que de pronto uno de los canales está mal conectado o tengo problemas. Entonces, es muy importante entender qué tipo de problema puedo tener yo en la cinta LED. Polaridad, también si yo tengo cables cruzados. Cuando estamos hablando de cintas de color, estamos hablando de 3 canales, 4 canales, 5 canales que tengo que tener en consideración cómo van conectados. ¿Sí? Caídas de voltaje, que puede ser lo que voy a ver, entonces voy a ver que unos LED alumbran mucho y otros LED alumbran bajito. Eso es una caída de voltaje. Los decoder parpadean, o sea, cuando ustedes miran el decoder tiene unos números digitales y esos números digitales están parpadeando. Eso puede ser un error que el codificador no está recibiendo bien la señal de MX y si le aparece una A, si le aparece una A en el decodificador como tal, empieza a parpadear. La cinta no enciende, un problema que puede ser de conectorización, puede ser de fuente, de revisar lo que es la parte de los empalmes. Y 2 fuentes de alimentación en un decodificador no es posible. O sea, siempre yo puedo tener una sola fuente con múltiples decoder o puedo tener un decoder con su fuente, pero no puedo tener un decoder con múltiples fuentes. No lo puedo hacer, ¿sí? Es importante tenerlo en consideración. ¿Hasta ahí todo claro? ¿A poco? Ya son unos duchos en Vibrant, ya lo saben cómo cotizar, cómo identificar, cómo especificar. No les creo nada. Nada les creo, o sea, ni poquito. Samudio, ¿pudiste subir el archivo? Órale. Por aquí. Solamente por ahora en Vibrant estamos arrancando con cintas LED. Vamos a ver cómo nos va. No, apliques, spot, no tenemos. Solamente cinta LED. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay una pregunta. ¿Qué tipo de cable? ¿Qué tipo de cable se necesita? Cuando tú tienes distancias largas, o sea, cuando tú tienes desde el controlador hacia la cinta LED, dependiendo de los canales. Acuérdate que puedes tener 2 canales, 3, 4, 5 canales, 6, o sea, 5 canales necesitas 6 cables, porque llevan los 5 canales RGB, TW y lleva el de voltaje. Entonces necesitas 6 hilos. El cable puede ser un cable número 18, 16, 14, dependiendo de la distancia. Y hay unos rollos de cable que ya vienen diseñados para RGB, TW, donde vienen los 6 hilos pegaditos el uno al otro. Si no es posible conseguir eso, se puede utilizar el cable de parlante. El cable de parlante de 14x4 tiene 4 canales que te ¿Por pueden qué me servir. estás señalando a mí? ¿Yo qué Porque hice? usted lo vende. Ah, ok. Pensé que yo los tenía. ¿Qué pasó, Monse? Ya. Hace rato mencionaste que en el control. Miren qué educado cómo se para a hacer la pregunta. ¿Ya vieron? Un aplauso, por favor. Qué barbaridad. Entonces, en el control mencionabas que podías sacar distintos tiras LED. Ahorita estaba imaginando un proyecto donde está arriba y abajo en el zoclo. Pero cuando tú le dices al eléctrico cómo poder derivar todo eso, ya estoy viendo un problema potencial porque lo puedes poner o abajo o arriba y para él va a ser una bronca. Yo también estoy tratando de ver cómo poder ver esa parte. No sé si me doy a entender. Porque es cablear de un lado hacia el controlador, el de abajo al controlador y de ahí al centro de carga, por decirlo. Esa es la duda que más o menos quisiera volver a... O sea, ya entendimos por qué te paraste a preguntar. Porque huevo. sentado no hubieras podido explicar. Eso. Depende mucho del diseño, o sea, cuando tú tienes cintas LED en la parte superior, tienes cintas LED en la parte inferior, pero es un espacio como este que donde el gabinete está aquí atrás,
es muy posible que tú puedas tener el gabinete aquí atrás con las fuentes de poder, salir del tablero eléctrico, llegar a las fuentes de poder y tener los decodificadores o los controladores y de ahí salir con los cables de 4 hilos, 5 hilos, 6 hilos hacia las cintas LED que están en la distancia, porque posiblemente aquí no vas a tener más de 30 metros o 40 metros que lo puedes hacer con eso. El problema es cuando tienes aquí el tablero, pero entonces ya al lado de allá tienes más cintas. Entonces ahí es donde tú lo mejor es tener tableros semicentralizados, donde vas a tener el tablero eléctrico se va, pero vas a tener fuentes de poder aquí, fuentes de poder allá, y posiblemente va a haber menos distancia o va a haber una distancia más corta hacia las cintas LED. Lo que tienes que tener en consideración siempre es la distancia que hay entre la cinta LED y el controlador. Eso es lo más importante, porque eso es lo que te va a decir a ti si vas a tener problemas de pérdida y te vas a tener caídas de voltaje o no. Entre más cerquita esté la fuente de poder y el controlador de la cinta LED, más eficiente va a ser la energía. No, estos equipitos, lo que es la parte de los controladores y las fuentes de poder son clase 2 que no están diseñados para no soportar, o sea, para no calentarse ni tienen sus propios disipadores. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya saben todo. ¿Entramos al tema de DMX y Dalí o no? Sí. Muy bien. ¿Tiempo? Perfecto. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquitico acerca de DMX y Dalí. Yo sé que es muy curioso porque siempre que yo hablo con los dealers y muchos dealers me llaman y dicen, Juan Pablo, tenemos una solución para Dalí. Y yo, sí, pues tenemos un gateway de Dalí, pero ¿por qué van a instalar Dalí? Ah, no, porque la luminaria viene de Dalí. Entonces, ¿qué he visto yo? He visto que muchas de las luminarias y marcas de las luminarias europeas vienen con protocolo Dalí. Entonces su driver viene Dalí. Entonces, si va a un cliente y se va a Europa y en Europa encuentra una lámpara que le encantó de Guccini, de Delta Light, de esas marcas, y entonces dice, no, yo la quiero traer aquí a México, no me importa, yo ya hablo con mi integrador y veo cómo prendo eso, pero resulta que cuando uno abre la caja dice Dalí, sino ¿qué hace con Dalí? ¿Cierto? Entonces, eso es uno de los puntos donde yo empezaba a ver que Dalí se ve en el mercado latino y es porque muchas de las luminarias vienen de Europa y vienen con protocolo Dalí ya establecido y se requiere. No es porque simplemente desde un principio sea especificado Dalí, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es, bueno, una breve historia acerca de Dalí. Dalí es una tecnología subyacente y fue establecida por un consorcio de fabricantes de equipos de iluminación a finales de la década de 1990. O sea, lleva sus años y es un sucesor del sistema de control de iluminación de 0 a 10. Realmente no es que sea el sucesor, realmente es que es una competencia. En Estados Unidos se maneja 0 a 10 voltios, en Europa se maneja Dalí. Es prácticamente la diferencia. Dalí es un poco más avanzado que 0 a 10 voltios. 0 a 10 voltios es completamente análogo. Dalí es digital como tal. Y Dalí está especificado por una serie de estándares técnicos y la conformidad con estos estándares garantiza que los equipos de diferentes fabricantes funcionen. Entonces es prácticamente un estándar donde cualquiera de las marcas se puede acoplar a esa solución de Dalí. Esto es lo que vamos a ver con Dalí. Con Dalí tenemos un gateway. Vamos a ver qué es un gateway que se conecta por Ethernet y tiene unas salidas. Ese gateway necesita una alimentación, entonces tenemos su fuente de alimentación. Y resulta que para el bus Dalí tengo que tener esta cajita que es una especie de power supply o de surge protection de lo que es Dalí y de lo que es la parte del bus Dalí. Entonces, esta es, le llamamos el UV Power, que es donde se conecta toda la cinta y todo lo que es el bus de Dalí hacia las luminarias. Algo que es muy importante es que este producto es nuestro. Este producto lo encuentran ustedes dentro del catálogo de Dealer Shop y es un gateway que les permite a usted tener control de Dalí y tener control de DMX. Tenemos un dispositivo o un gateway que es solo Dalí. Tenemos un gateway que es solo DMX. O tenemos un dispositivo que es un bus Dalí y un bus DMX
o que es de un universo DMX y dos universos DMX. O sea, prácticamente tenemos un gateway que se acomoda a cualquier tipo de solución que ustedes quieran. Algo que hay que tener en consideración es la cantidad de dispositivos que yo puedo tener. Entonces, por ejemplo, en un bus DALI, yo puedo tener máximo 64 dispositivos. Entonces, si yo requiero más de 64 dispositivos, pues tengo que utilizar 2 buses de DALI. ¿Sí? Lo mismo pasa con DMX. DMX tiene 512 canales y tiene 32 dispositivos por universo. Si yo quiero tener más, entonces tengo que tener uno de 2 o, dependiendo de la solución, tener más. Pero si yo tengo un proyecto pequeño y el proyecto pequeño tiene DALI y tiene DMX, pues entonces yo puedo utilizar este que tiene un bus DALI y un bus DMX y jugar con las dos tecnologías al tiempo. ¿Qué nos permite eso? Eso nos permite que desde Control4 podamos tener solución con esto podemos tener solución casi que de cualquier tipo de control de iluminación. Si ustedes nos dicen, ¿tenemos iluminación DALI? Sí, lo podemos controlar desde Control4. ¿Tenemos DMX? Lo podemos controlar desde Control4. ¿Tenemos corte de fase? Lo podemos controlar desde Control4. 0 voltios lo podemos controlar desde Control4. Casi que prácticamente cualquier tipo de formato o cualquier tipo de luminaria que tengamos podemos controlarla desde Control4. Listo. Entonces, prácticamente son unos modulitos que vienen internos de cada gateway y tienen los módulos como tal. Esta es la distribución de energía del bus DALI, ¿sí? Tú no le das dirección, es aleatoria. Lo que pasa con DALI es que a medida que tú metes el foco en el bus y lo activas, él va asignando una dirección aleatoria. No se puede decir, este foco es el 5 y este foco es el 6. No, es completamente. Y ahorita vamos a ver unas diferencias. DALI, por ejemplo, es más lenta en la respuesta por su velocidad, mientras que DMX es más rápido. Tenemos entonces el bus, muy importante, herramientas de prueba. Una de las, cuando he hablado con el Product Manager y con la parte de diseño de DMX y DALI, lo primero es que muchas veces se cometen muchos errores a la hora de diseñar, a la hora de utilizar el cable. Entonces, si no se utiliza un cable correcto, si no se utiliza un DMX con un cable bien, la pérdida de señal hace que el sistema no funcione bien. Entonces, es muy importante tener sistemas y herramientas que me ayuden a identificar si el bus y si todo está funcionando bien. Este es el driver que viene integrado o que tiene la opción en Composer. Todo lo que ofrecemos nosotros y todo lo que tenemos ya en este momento de Vibrant, de iluminación, tanto lo que es Zigbee, DMX, DALI, ya tiene su driver y ya pueden ustedes integrarlo directamente. Es un driver que no tiene costo, es completamente gratuito, es nuestro. Y estamos haciendo muchas mejoras sobre todo lo que es la parte del control de los DMX y DALI directamente desde Composer. Estas vendrían siendo las dos soluciones posibles cuando tenemos entonces DMX o DALI. Si tenemos DMX, entonces tenemos una interfaz que puede ser la pantalla, puede ser el keypad. Tenemos nuestro controlador y ese controlador va conectado al gateway de DMX y de DMX yo ya me salgo en su bus DMX hacia las diferentes luminarias. Si yo tengo DALI, tengo lo mismo, tengo una interfaz, tengo la botonera, tengo el controlador lo monto al gateway de DALI, tengo su UV Power, tengo su fuente de poder y me voy directo a los buses al bus de DALI. Entonces prácticamente puedo tener control de cualquiera de las dos tecnologías. Algo que es muy importante es, término de DALI significa interfaz de iluminación direccionable digital. Es un bus bidireccional de 2 hilos. Una fuente de alimentación de DALI especial se requiere y todo lo que es energía de alimentación del bus y datos va sobre el mismo cable, ¿cierto? Entonces da DALI positivo y DALI negativo, que son 2 hilos. Máximo tengo 64 canales o direcciones, cantidad de dispositivos que yo puedo sumarle al bus, son 64, y yo puedo generar 16 grupos o 16 escenas como máximo, ¿sí? Los paquetes de datos se comunican con dispositivos a una velocidad de 1200 baudios por segundo. Entonces, ahí es donde vamos viendo que lo que es la solución de DALI es una solución no de alta velocidad. Entonces, es una experiencia que tenemos que cuando presionamos un botón de encender DALI, no es inmediata, toma su tiempito. ¿Sí? Entonces, eso es algo que hay que tener en consideración. Y la distancia máxima de cableado es máximo 300 metros, no más de ahí.
Se basa en una codificación Manchester, son 1200 bits por segundo como les mencionaba. Si ustedes lo comparan con DMX, DMX tiene una velocidad de 250 kilobits por segundo, o sea, mucho más rápido en respuesta de lo que es DALI como tal. Y algo que es muy interesante es que el comando se envía por paquete, entonces siempre hay una latencia entre envío de información. Esta vendría siendo la solución entonces con los 64 dispositivos. Como les mencionaba, es un direccionamiento aleatorio. Significa que si yo conecto los dispositivos cuando el bus está encendido y conecto la luminaria, él asigna la dirección siguiente que tiene en su memoria. Entonces, si yo cojo y coloco todas estas luces y conecto, él puede asignar las luces como quiera. Él puede decir que esta es la 1, esa es la 5, esa es la 7, esa es la 8, esa es la 24. Si yo quiero asignar las direcciones manualmente o yo quiero asignarlas en un orden, yo tengo que agregar la luminaria una a una después de que ya ha sido asignada. Esa es la única manera que tendría yo de darle un direccionamiento manual. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la interfaz. La interfaz tiene su controlador de Control 4. Tenemos el controlador de DALI. Tenemos la distribución, el bus de DALI como tal. Tenemos la fuente de poder y tenemos las luminarias. Esto es prácticamente la topología que se requiere en DALI. Si yo quiero tener otro bus o yo tengo un bus de dos datos, entonces necesito dos bus DALI, un DALI de 64 y otro DALI de 64. Acuérdense que el gateway puede ser gateway de un solo bus o puede ser gateway de dos buses, dependiendo de lo que quiera. Y ya lo que es la parte de la topología del cableado de DALI, DALI permite múltiples tipos de cableado como tipo estrella, tipo serie, combinación entre ambos, ya va a depender de la tecnología como tal. Hasta ahí DMX, ¿queda claro? ¿Sí? ¿Alguien ha integrado DALI antes o no? ¿No se han dormido? Es un dolor de tenates. ¿Sí o no? ¿Estoy mal? Y lo utilizaban con el de Adeo, con el gateway de Adeo. Sí, sí, sí. De otra marca. Bueno, lo dijo bien. Sí. ¿Te diste cuenta? Sí. De otra marca. Pasito, así. De otra marca. Con Control 4, obviamente. Sí. Antes usábamos los módulos de Adeo. Sí, ahora ya tenemos directamente los de Vibrant, ya son nuestros como tal. ¿O no, Samudio? Sí. ¿Qué estoy diciendo, güey? A ver. Que sí. Está bien. ¿Preguntas antes de pasar a DMX? Ya saben todo. Sí. ¿Libro, mazapán o pregunta? Pregunta. Yo pensé que era mazapán. Yo también. Sí, claro, o sea, la asignación de la dirección es aleatoria. Si tú metes, por ejemplo, si cada uno de estos focos es una dirección, este es un foco, este es otro foco, y cada uno tiene su dirección, y yo conecto el DALI, él puede asignar el canal 1 aquí, el 2 aquí, el 3 aquí, o puede asignar el canal 2 allá, el 1 aquí, el 23 allí, así, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo las conectes, se van a asignar automáticamente las direcciones. La recomendación es que si tú quieres que la dirección vaya en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tú tienes que encender el gateway y conectar una a una. Conectas esta, se asigna. Conectas esta, se asigna para que él pueda asignar 1, 2, 3, 4 en orden. Ya cuando tú las tienes asignadas y cada una tiene el canal, ya lo que tú puedes hacer es desde Control 4, puedes decirle préndame la 1, préndame la 2 o préndame la 3 o créeme un grupo y el grupo créeme todas estas prendan juntas. Entonces ya eso se hace directamente en la programación. Ok, bueno, entonces vamos con DMX. DMX, entonces, también es un desarrollado por el Instituto de Tecnología Teatral, es muy enfocado en lo que es la parte artística, en lo que es la parte de teatros, de colores,
Entonces, por ese lado es muy interesante porque sí permite jugar con múltiples colores. DALL-E, por ejemplo, tiene un DALL-E 2, que DALL-E 2 permite jugar con tunable white, con algunas características de color, pero la mejor sí es DMX para lo que se tiene que ver con RGBTW. Adoptado a Ethernet en 2009. Y lo que tenemos acá, entonces, es que ya tenemos un DMX que es multiplexación digital, trabaja por RS485 no patentado, la comunicación se basa en paquetes y cada universo tiene 512 canales. Entonces, cada una de las luminarias requiere diferentes canales para trabajar. Posiblemente cuando yo tengo un RGBTW, estoy utilizando 5 canales de los 512 que tiene disponible DMX. Entonces, cada luminaria me consume cierto rango o cierta trama de canales que tengo que tener en consideración. La distancia máxima no puede exceder los 300 metros. La distancia entre cada dispositivo DMX no debería superar los 90 metros. Cada dispositivo debe estar conectado en serie con el DMX y cada dispositivo DMX, por ejemplo, en este caso para nosotros son los decoder. Los decoder tienen entrada y salida, entrada y salida, entrada y salida, ¿sí? Y algo que es muy importante, debe de haber una terminación en el DMX. Cuando yo cojo y me voy de bus en bus, en bus, en bus, en bus, en bus, en cada una de las lámparas, la última lámpara tiene que tener una terminación, tiene que tener una resistencia de terminación del bus, o si no voy a tener problemas. Listo. Como les mencionaba, entonces tiene un uso de direcciones de hasta 512 direcciones. Puedo tener máximo 32 dispositivos por cada bus. Y esta es la topología de cómo se utiliza. Entonces, yo tengo mi interfaz, tengo mi controlador, tengo mi switch, lo conecto al gateway y del gateway salgo directamente a los decoder y tengo la terminación en la resistencia del último punto como tal de conexión. ¿Sí? Es relativamente fácil. Lo único que hay que tener en consideración es el manejo del cable. El cable que se utiliza para DMX, dependiendo del cable, ahorita lo vamos a ver más adelante. Si yo quisiera tener otro bus, puedo tener un divisor de DMX, entonces yo ya puedo tener múltiples buses, dependiendo. Cada dispositivo me cuenta con, o sea, si yo utilizo el divisor DMX, lo estoy tomando como si fuera un dispositivo adicional. Y algo que les mencionaba es muy importante lo que es la parte de la terminación del cable y lo que es la parte del tipo de cable a utilizar. Si yo quiero irme por todo el protocolo real de DMX, debería de irme con un cable como tipo Belden 9841, que es un cable diseñado para DMX. ¿Podría utilizar el cable UTP? Sí, pero va a depender de cómo lo utilice y no es la mejor recomendación cuando tengo proyectos grandes o proyectos robustos de DMX. Si yo tengo productos robustos de DMX, la mejor recomendación es utilizar el Belden 9841, que viene blindado y garantiza que va a tener aislamiento en todo lo que es la parte de la comunicación DMX. Ya que este, por ejemplo, no nos permite, o dependiendo del cruce del par trenzado, va a tener buen aislante o va a tener buen manejo de la inducción o no. En la parte de la terminación vamos a encontrar que hay terminadores de terminal block, como estos que están acá, los Phoenix. Podemos tener los XLR, que son estos, pero no son los XLR que utilizamos en microfonía, sino que son especiales. Y tenemos lo que es ya parte de la conexión RJ45, dependiendo de la solución. Entonces, hay diferentes tipos de conexiones que se pueden hacer. Por ejemplo, en los decoder que nosotros tenemos la conexión por RJ45 y por XLR. Listo. Este es prácticamente los cables que se utilizan. Muy importante tener en cuenta la terminación. La terminación es importantísima porque es la que me garantiza que el bus terminó en su último punto y ya no requiero seguir con la línea. Y como en DALL-E, pues también necesitamos herramientas que nos manejen todo lo que es la parte del troubleshooting o el diagnóstico de lo que está pasando en el bus. Entonces, estas herramientas permiten conectarse al bus de DALL-E o al bus de DMX y nos permiten saber si hay un problema de comunicación y hay un problema entre alguno de los puntos como tal. ¿Sí?
Bueno, y ya para terminar, Espérame, entonces, Kamaji, ¿te estás estirando? ¿Quieres una libreta o quieres un mazapán o quieres una pregunta? Se está estirando. ahorita que hago unas lagartijas aquí para que se estire. Al final, ¿estás lastimado? ¿Sigues lastimado o ya te recuperaste? Sí, lastimado. Lleva 4 años lastimado. Desde antes de la pandemia. Sí. Ok, bueno, y ya para terminar, entonces, algo que hay que tener en consideración es la diferencia que existe entre DALI y DMX. Entonces, DALI es un sistema de control de iluminación descentralizado, mientras que DMX es un sistema de control centralizado. DALI solo tiene máximo 64 conexiones, mientras que DMX es capaz de tener hasta 512 conexiones. El sistema de control de iluminación de DMX es un sistema de control de ritmo rápido. Es el que utilizan en la parte de escenografía, en la parte teatral. Entonces la respuesta de DMX es interesante porque es rápida, mientras que DALI es un sistema que no es tan rápido, sino que es más lento. DMX no permite direccionamiento automático. Ustedes tienen que asignarle la dirección a DMX a cada uno de las cargas o a cada uno de los circuitos, mientras que DALI sí es automático como tal. Y aunque ambos sistemas tienen un requisito de longitud de cable de 300 metros, el sistema de DMX con algunos sistemas como multiplexación y todo eso permiten, o con splitter permiten extenderse mucho más en lo que es la parte de distancia. Entonces, para proyectos grandes, como les mencionaba, proyectos de restaurantes, proyectos de casinos, proyectos comerciales que requieren mucho lo que es la parte de iluminación, DMX es la tecnología a utilizar. En residencial, cuando tenemos, por ejemplo, el baño, que el baño quiere tener el espejo en la parte de atrás iluminado, o quiere tener el family room o la zona de teatro con luces de colores, ahí podríamos utilizar todo lo que es la parte de comunicación Zigbee, porque vamos a tener buena señal Zigbee en todo lo que es la parte residencial, o también podemos utilizar DMX para residencial, no hay ningún inconveniente. Y algo que es muy importante es que en Estados Unidos, por ejemplo, esto está tomando mucha fuerza, es porque no se requiere una certificación ni se requiere ser eléctrico para utilizar este tipo de soluciones, porque todo este tipo de soluciones son bajo voltaje, 24 voltios. Entonces, cualquier persona puede instalar una cinta LED sin necesidad de una certificación especial. O teniendo certificación pues de bajo voltaje lo puede hacer. No es que un eléctrico especializado lo tenga que hacer. ¿Sí? Entonces, como lo mencionamos al principio, es una oportunidad para que ustedes como integradores busquen un poquitico más. Tenemos la solución. Si ustedes llegan a proyectos donde hay un diseñador de iluminación y el diseñador de iluminación tiene cinta LED, ustedes le dicen, venga un momentico, que es que yo tengo la cinta LED, yo se la puedo proporcionar, yo le garantizo que va a funcionar muy bien, va a ser integrable con Control 4, vas a tener control de color, vas a tener control de temperatura, vas a poder tener todo lo que requieras de la cinta LED. Mientras que con otras marcas no se sabe. Entonces es una oportunidad para ustedes para ofrecer toda esta solución de iluminación junto con todo lo que viene de control y todo lo que es de Control 4. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Por allá una? ¿Quieres micrófono? El failover lo tenemos en el panelizado como tal, pero en DMX no he escuchado de failover. O sea, en los nuevos módulos de Control 4 que manejan DALI, DMX, si en dado caso, como va centralizado también, fallase o por X motivo, un backup como el failover, como lo tiene, es posible mandar un auxiliar para que puedan controlar esta iluminación de No, emergencia. este ya es directamente por IP y ya lo hace el controlador. Si el controlador se muere, o sea, por ejemplo, si tú tienes una botonera de Control 4 y la botonera de Control 4 te está haciendo unos efectos de luz de DMX, de cambios de colores, y hay un problema de comunicación entre el gateway y el controlador, no hay nada que hacer. O sea, todo lo que pueda quedar dentro de los C4 de DALI y DMX, DMX depende del controlador. sí, dependen de Control 4. Okay. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Un aplauso a Juan Pablo. Ah, ese es el archivo, chequen, ¿eh? Suena complicado, no está tan complicado. Si te vas a la izquierda, más izquierda, Zambudio, más izquierda y más abajo. Más abajo. Más abajo.
Ahora a la izquierda, abajo. Ok, ahí, Miche Zamudio. Pero, güey, aléjate, estás súper cerquísima, no necesitan ver tan cerca. Ok, vete a la izquierda. Si ustedes llenan ahí exactamente, ahí van a llenar qué habitación es, en dónde está, el número de zona que es y la distancia que necesitan de iluminación. En metros. En metros. Creo que está en metros. No sé, sí creo que está en metros. No, está en pies. Debe estar en pies. Bueno, no sé. Ahorita lo checamos, pero está en algo. Ustedes lo llenan y entonces se van a ir, ahora sí, vete a la derecha y vete arriba. Súbete. Y se van a fijar que ahí tenemos, primero, el tipo de tira que van a meter. ¿Ok? La primera tira, la segunda tira, depende de qué solución necesitan. Si la necesitan RGB, RGBW, si necesitan color, si necesitan que esté difuminada la tira para que no se vean los diodos, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya que escogieron el tipo de tira, el archivo, es que no veo nada. Me voy a ir a manejarlo yo, discúlpenme la... No, es que aquí Zamudio está adormilado. Es que no veo nada. Ahí les va. Parece mi Zamudio de ahí. ¿Por qué? Ah, es que no está. Ya entendí. Ya, es que no lo tenemos aquí proyectado en la computadora, nada más lo estamos viendo hasta allá. Trabajo en equipo. Bueno. Una vez llenamos esta información, que es la distancia de las tiras que tenemos en cada zona, nos vamos y escogemos el tipo de luminaria que vamos a ocupar. En esta ocasión estamos utilizando esta luminaria, esta tira. Entonces, en ese campo ponemos la medida de la tira que necesitamos ocupar. No sé qué hice. ¿Esto es cancelar? Ok. Ya que nosotros ponemos aquí el tamaño de la tira y la tira que necesitamos, todo lo demás se autoacompleta. Si yo quisiera utilizar esta tira, por ejemplo, entonces hubiera llenado estos campos. Si yo quisiera utilizar esta tira, hubiera llenado estos campos. ¿Sí me entendieron ahí? Ok. Ya que tenemos eso lleno, vamos a la siguiente cosa que es, no veo nada, ¿qué son? Juan Pablo, ¿son las fuentes de estas? Sí, ¿no? Sí, esas son las fuentes, de 30, 60, 96, 200 y 300. Correcto. Entonces, aquí vamos a meter las fuentes que necesitamos según la carga que necesitan las tiras que nosotros alimentamos. Y entonces aquí te avientas, si no me equivoco, el número de fuentes que necesitas. Después te vas al decoder y aquí te va a decir cuántos decoders necesitas en base a la cantidad de tiras que le metiste. Y después te vas a ir a los accesorios y aquí le vas a poner qué tipo de accesorio. Ay, no sé qué hice. Aquí pones seleccionas el tipo de accesorio. Ahí pones el tamaño de la tira que estás ocupando o la distancia que necesitas. Y entonces hasta abajo ya te sale exactamente el resumen de lo que necesitas. Es un archivo que hicimos nosotros aquí medio rápido. Entonces pónganle atención y úsenlo bajo su propio riesgo. No veo el mouse. ¿Dónde está? Bueno, ahí está. Está bien. Se los compartimos para que lo vean, estudienlo tantito. Y aquí también les dice qué es compatible con qué. Qué extrusiones son compatibles con qué tiras, qué decoders se tienen que usar, qué fuentes se tienen que usar, etcétera. ¿Ok? Pídanselos a sus vendedores y se los compartimos. La gente de Control Flow en Estados Unidos nos había dicho que iban a hacer una solución o que están trabajando en una solución similar vía web en su portal. Entonces, si la sacan rápido, pues usemos esta. Si no, mientras tenemos acá, igual, el que quiera y necesite ayuda para diseñar o para especificar, búsquenos. Con mucho gusto les ayudamos.
a que lo hagan. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto. Ándale. ¿Quién quiere comprar Vibrant? Listo. Vengan, señores vendedores, a levantar su pedido. ¿Qué vas a comprar? Listo. ¿Quién es tu vendedor? Manuel, ¿qué? Casas. ¿Alguien me ubica a Manuel Casas? Casas, tráete la terminal de la tarjeta de crédito que está allá afuera, por favor. Sí está la terminal allá, ¿eh? ¿Listo? ¿Vas a preguntar algo, Juan? A ver. ¿Qué controlador? Va a empezar. ¿Sí? Alzan la mano. ¿Qué controlador debo de utilizar para una cinta RGBTW? 5 canales. Mazapanazo por güey. Es de 5 canales, pero sí. A ver allá. Me gustó esa respuesta porque ¿Sí? es exactamente el nombre. Vientos. Aplauso, por favor, envidiosos. ¿Quién se quedó con las ganas? Es de 5 canales, pero es la DSM5. Ahí está tu mazapán por adivinar. ¿Quién más Usted adivinó? dijo 5 canales. ¿Quién más adivinó? Vea él. Es que sabes que los necesito abusados porque si no le voy a pegar a alguien. Aguas allá atrás. Está bien. Gracias a mi querido Juan Pablo. Un Muchas aplauso, por favor. gracias. No olviden especificar iluminación en sus proyectos. No se alenten, por favor. Hay que darle crecimiento a las empresas, orgánico. Así que pónganse a ofrecer a sus arquitectos sus servicios de iluminación para que los involucren con sus diseñadores de iluminación.